Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y me da un gran gusto poderles ver a cada uno de ustedes que nos está acompañando aquí el día de hoy. Déjenme le hago una preguntita. Para aquellos que nos acompañaron por primera ocasión el domingo pasado, ¿pueden levantar sus manos? Déjenme ver si hay gente que nos acompañó por primera vez el domingo pasado. ¿Hay gente que nos acompañó el domingo pasado? De aquel lado por atrás, de aquel lado por allá. Denle un fuerte aplauso, por favor, a esta gente que hoy nos está acompañando por segunda ocasión. Si usted nos está acompañando por primera ocasión, bienvenido a Costa Road. Y también a cada uno de aquellos que están conectados a través de las redes sociales, donde quiera que ustedes se encuentren, sea aquí dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Qué bueno es saber que son parte de esta comunidad llamada Costa Road en línea, y esperamos que este mensaje llegue de igual manera directo a su corazón el día de hoy. Hoy iniciamos una nueva serie de sermones que la verdad estoy bastante emocionado. Cuando estaba entrando al auditorio, uno de los servidores me dice: pastor, ¿y qué tal va a estar el sermón el día de hoy? Casi como pensando, todos los otros sermones no estaban buenos, ¿verdad? Pero la serie que hemos estado trabajando, Pastor Corey y yo, tanto en inglés como en español, es un tanto creativa. Vamos a estar haciendo conexiones con todo este asunto como de las redes sociales, la Biblia y qué es lo que tiene que ver con nosotros. Así que hoy iniciamos una nueva serie de sermones titulada Sin Filtros, viviendo una vida de autenticidad. Y déjeme le pregunto algo, y vamos a ser sinceros, que acabo que estamos en la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros, estemos aquí en el auditorio o del otro lado allá de la pantalla, hemos utilizado filtros en nuestras fotos o videos al compartirla con alguien más? Déjenme ver esas manos. Estamos en la casa de Dios. Déjenme ver esas manos arriba. Gabriela, come on, Gabriela. Sí. A ver, ¿quién más? Todo el mundo, arrepiéntase después del sermón. En cierta ocasión estaba a punto de grabar un video invitación para un evento que teníamos aquí en la iglesia. Y una de las muchachas del staff toma su teléfono y me graba la video invitación. Al terminar veo el video y aparezco así bien estiradito y más blanco. Lo suben así a las redes sociales. Mi esposa me llama, me dice al minuto de que se subió a redes sociales, dice: amor, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Dice: te ves estirado, te ves blanco, ese no eres tú, amor. Le digo: sweetie, es el filtro. No quiero decir de quién fue ese teléfono ni quién me grabó para no crear más conflicto en esto, pero fue el filtro. Echemos la culpa al filtro. Alguien diga conmigo: el filtro. Cuando nosotros entonces vamos a las redes sociales, muchas veces eso es lo que vemos, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, y vemos imágenes de ciertas personas. Vemos que hay un toque de filtro, como por ejemplo en estas imágenes: sin filtro y con filtro. ¿O qué decir de estos muchachos? Con filtro, qué guapos, pero sin filtro del otro lado. Pero hablemos ahora de las mujeres. Con filtro, sin filtro. Ahora le voy a mostrar la foto de algunos de los servidores de la iglesia sin filtro y con filtro. Cuando a veces vemos a personas, ya sea a través de videos o fotos que suben en redes sociales, y las vemos en persona, decimos: espérame, es que no es la misma persona, es el filtro. Alguien diga conmigo: el filtro. Estaba en otra ciudad hace unos años predicando en un evento y hice un llamado al altar después del sermón, y la gente estaba ahí, y había una persona, un chico que me dijo, me empezó a platicar un poco de su situación, y hicimos una muy buena conexión después del servicio. Me dijo: voy a enviarle, pastor, mi invitación por Facebook para que seamos amigos. Y a los 2-3 días veo que me llega la invitación, la notificación, y veo la notificación y digo: se me hace conocido el nombre. Le doy clic, veo la foto de perfil y digo: wow.
Mira qué oración tan poderosa yo hice hace unos días, tanto que le cambió el rostro a este chico. Pero no, era el filtro, okay, el filtro. Y de eso es de lo que vamos a hablar. De este tema del filtro, pero no es el filtro que meramente vemos y que podemos utilizar en el teléfono, en redes sociales. Del filtro que estoy hablando es de ese medio que utilizamos. Es una imagen metafórica el filtro del cual estoy hablando, porque es ese medio que utilizamos muchas veces, a veces sin querer, para alterar un poquito la realidad que estamos viviendo. A veces utilizamos palabras que no concuerdan con la situación que estamos pasando, pero es nuestro filtro, para que vean algo que no queremos que vean. Hello. A veces no son palabras, a veces es vestimenta. Y ese es el medio que utilizamos para que vean que soy como ellos, que estoy al mismo nivel, endeudado hasta el copete, ¿verdad? Por haber sacado en Ross, en Marshalls o en qué sé yo. Pero es el filtro que utilizamos para que seamos aceptados. A veces no son palabras, a veces no son vestimentas, a veces algo más superficial, como por ejemplo estos detallitos que hacemos en videos o fotografías. Porque podemos caer en el error de que ese medio que estamos utilizando sirva como un filtro para determinar nuestro valor, para determinar lo especial que nosotros somos, o aún para hacernos ver por alguien más. Ese es el filtro del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Cada vez que ustedes escuchen que estoy hablando del filtro, no estoy hablando meramente del filtro en el teléfono, estoy hablando de esta imagen metafórica que muchas veces utilizamos para cambiar nuestra realidad. Por eso hoy vamos a iniciar esta serie de sermones sin filtro, viviendo una vida de autenticidad, con este sermón titulado Más allá del filtro. Así que estamos listos para arrancar esta nueva serie y para este primer mensaje de esta serie. Alguien diga conmigo, amén. Vamos a la palabra de Dios y a ponernos serios ahora. Primer libro de Samuel, capítulo 16, para los que tienen sus Biblias a la mano. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 7. Dice la escritura de la siguiente manera: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo. ¿Por quién? Por Saúl. Van a haber varios nombres que comúnmente no meto muchos nombres en mis sermones. Van a haber varios nombres que voy a estar mencionando, así que trate de no confundirse con los nombres que van a estar escuchando. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Ya aparece el segundo nombre, Samuel, el profeta Samuel, y ahora Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de olivo y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí, tercer nombre, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl se llega a enterar, me matará. Lleva contigo una novilla. Le contestó el Señor: y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Llegó a Belén. Los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, cuarto nombre, y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, leamos juntos: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado.
El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esta es la palabra bendita de Dios, Costa Road, para el pueblo de hoy. A manera de contexto, el pueblo sabía que las demás naciones tenían un rey, tenían su propio rey. Así que en el libro de Reyes ustedes pueden encontrar eso. En los primeros capítulos del primer libro de Samuel encuentran eso. El pueblo entonces viene al profeta Samuel y le dice: Samuel, danos un rey como las demás naciones. Mira, las naciones vienen a nosotros y nos dicen: ¿quién es tu rey? Y nosotros tenemos que decir: nuestro rey es Dios y Él es invisible. Y ellos responden: right, tu rey es invisible. ¿Cómo es eso? Samuel, eso es vergonzoso para nosotros. No sabes lo que se siente eso, Samuel. Aboga, ora, pídele a Dios tú como profeta para que nos dé un rey. Entonces Dios les da al primer rey de Israel. Su nombre era Saúl. La Biblia menciona que Saúl era un hombre joven. Era un hombre atractivo, era un hombre carismático, era un hombre chaparrito, moreno, de México. No es cierto, por eso no. No, pero la Biblia dice que Saúl era un hombre joven, un hombre atractivo, era un hombre alto. Y la Biblia lo describe como impresionante, con una presencia impresionante. Esos eran las características perfectas físicamente del estereotipo de un rey en aquel tiempo. Así que encontramos que entonces Saúl es determinado como rey, mientras que el pueblo lo aceptó como rey por sus características. Desafortunadamente Saúl empezó a alejar de su corazón a Dios. No duró mucho tiempo para que cayera en desobediencia, y eso fue suficiente para que Saúl fuera destronado de su rol como rey de Israel. Dios lo removió, completamente lo removió como rey. Toda su desobediencia, su carácter, los errores que cometió, ustedes los pueden encontrar en el capítulo 9 al 15 del primer libro de Samuel. Samuel entonces se entristece, cae, quiero pensar, en un tipo de depresión, porque la Biblia dice que él lloró por Saúl a tal grado, mira, para que Dios haya hablado directamente a Samuel y le haya dicho: Samuel, deja de llorar por Saúl. No es como que Saúl murió, Saúl simplemente fue destituido de rey. Deja de llorar, que mira, yo ya escogí a otro rey muy diferente a Saúl. Inclusive este rey va a salir de la familia de Isaí. Cuando entonces Samuel va con Isaí y ve a Eliab, Samuel cae en el error del pueblo: elegir bajo la apariencia, bajo lo exterior. No tardó mucho cuando la Biblia dice cuando Samuel vio a Eliab, quiero pensar que dentro de él Samuel dijo: es exactamente esto. Lo empezó a escanear de arriba hacia abajo, por alrededor. Y es este. Porque así como en nuestro tiempo, en aquel tiempo, la elección de personas muchas veces está en función de la apariencia, de lo exterior. Muchas veces estaba en función de lo que la gente veía. Samuel entonces había escogido a Eliab tentativamente. Pero ¿cómo? ¿Solo porque Eliab se veía grande debería de ser el rey de Israel? ¿Solo porque Eliab se veía guapo y atractivo debería de ser el rey de Israel? Samuel desafortunadamente cayó en el error de ver a Eliab a través del filtro.
de lo que se proyectaba Eliab, y no vio su corazón. A tal grado que en el capítulo 17, versículo 20 y tantos, ustedes encuentran el corazón de Eliab. Lo que Samuel no pudo ver, ahí lo describen eventualmente. El corazón de Eliab estaba alrededor de arrogancia, de orgullo y de enojo. ¿Cuántos quisieran a alguien así alrededor de usted? Era una persona enojona, arrogante. Era una persona hasta cierto punto orgullosa, que despreciaba a la gente y era acusatoria. Ese era el corazón de Eliab. Mientras Samuel vio a Eliab a través del filtro, mira lo que sucede. Dios ya había visto a otro sin filtro. Entonces, aquí es donde aparece mi tocayo, David, quien era considerado el menor de los hijos de Isaí. Él era el ignorado, él era el que no fue invitado a la reunión que Samuel tuvo con su padre Isaí. Ese era David, el que cuando entonces Samuel llegó al encuentro de Isaí, mira lo que hizo. Le presentó a Isaí sus 7 hijos sin considerar, sin invitar a David. Empezó con el mayor, con Eliab, después con el que sigue. Al final el profeta Samuel le dice a Isaí, no tienes más hijos, porque ninguno de estos es el elegido. No tienes más hijos, Isaí. Traducción para el pastor David significaba algo así como: Isaí, ¿no tendrás uno extra por ahí? Quizás medio perdido, olvidado allá, no sé, en otra ciudad. Uno a lo mejor como que no te interesa. Y entonces Isaí le dice: ay, ya se me había olvidado, Samuel, sí, tengo uno más. Es David, pero no, ese no. Pero no, ¿quién es David? Bueno, él está en el campo allá con las ovejas, está allá tirándole piedras a los árboles, jugando con los animales, con los leones. No, es ese. Pues, tráemelo para acá. Entonces, qué interesante que Isaí no vio en David un candidato para ser rey. Mientras que por el otro lado, qué interesante que Samuel como profeta pensó que Eliab era la mejor opción para ser rey de Israel. Entonces Dios aparece y dice a Samuel: la gente se fija en las apariencias, en lo que está por fuera, pero yo me fijo en el corazón. Dios ve, en pocas palabras, más allá del filtro. Mientras que Saúl y Eliab representan lo que nosotros vemos comúnmente, lo de afuera, David representa lo que Dios ve, y es el corazón, el interior. ¿Estamos aquí? Entonces, el valor de David, lo especial de David, no estaba en función de su apariencia, estaba en función de su corazón. En el pensamiento hebreo, el corazón, levaf, es el centro de la persona. O escucha muy bien, porque vivimos en una época tan superficial. En el pensamiento hebreo, el corazón no es el órgano como tal, pero es el centro de la persona, en donde están sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus decisiones, su voluntad. Por eso cuando llegó el momento de elegir un rey después de Saúl, el profeta Samuel dice: Jehová, el Señor, está buscando un varón conforme a su corazón. No es conforme al corazón del mundo, no es conforme al corazón de su familia, no es conforme al corazón de la sociedad, sino es conforme a su corazón. Cuando finalmente David es escogido, interesantemente los siguientes escritores en la palabra dicen de David: y David fue un hombre conforme al corazón de Dios.
Lo cual significa que cuando analizamos la historia de David, no quiere decir que David fue un hombre perfecto como Dios. A eso no se refiere. Ese es un error exegético que la gente a veces comete al traducir o al interpretar que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así como Dios es perfecto, así David fue perfecto. Pero David no fue perfecto. Cayó en adulterio, mató, hizo infinidad de cosas. ¿Cómo es que alguien así es considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, lo que se refiere es que el corazón de David siempre apuntaba a Dios. A eso se refiere un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre cuyo corazón regresa al propósito de Dios, se alinea a los planes de Dios a pesar de. Y esas son buenas noticias para muchos de nosotros. Porque tú puedes fallar, tú puedes fracasar, pero aún así puedes ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios cuando regresas a sus planes, a sus propósitos, a Dios. Y David fue ese personaje que a pesar de sus errores, que a pesar de sus fracasos, que a pesar de sus aciertos, que a pesar de sus triunfos, que a pesar de sus derrotas, siempre su corazón regresaba a su Creador. Un hombre que la Escritura lo describe que confiaba en Dios. Un hombre responsable con las cosas de Dios, que amaba a Dios, un adorador, un hombre humilde, pero también un hombre arrepentido cada vez que fallaba. Si no, lean el Salmo 51. Y ahí ustedes pueden encontrar el corazón de David. Dios vio entonces a David no por sus apariencias, sino por lo que había en su corazón, más allá del filtro. ¿Estamos aquí? Costa Road. Dios me ve, te ve. Dios nos ve y no nos ve según nuestras apariencias. Dios no ve nuestro exterior para escoger si va a tener una relación con nosotros. Dios no se fija en nuestro exterior, en qué portamos, en qué posteamos en redes sociales, en qué tan diferente nos vemos. Dios no ve las apariencias. Di conmigo, Dios ve más allá del filtro. Una vez más, Dios ve más allá del filtro. Le digo que vivimos en una sociedad en donde todo es tan superficial que a veces caemos en lo mismo y tenemos que recordar que Dios ve más allá del filtro. Voltea con la persona que está al lado, tócale y dile: Dios te ve más allá del filtro. Díselo, porque a lo mejor anda ahí con mucho filtro en las redes sociales. Dile: Dios te ve más allá del filtro. Eres guapo, eres guapa. Dios te ve más allá del filtro. Ahora sí, dilo a ti mismo como si lo creyeras y con gran seguridad: Dios me ve más allá del filtro. Mira. Dios no necesita mucho. Dios no necesita ser impresionado. Nunca creas que necesitas algo más. Un filtro, palabras, vestimenta, cosas de tu exterior para que Dios te vea o para que alguien más te vea. Tu valor, lo especial que tú eres, no está en función de ese filtro. Y aunque la gente no te vea, y aunque la gente no te reconozca, y aunque la gente no vea tu valor, y aunque el jefe le dé la posición a alguien más en lugar que a ti, tranquilo, Dios ve más allá del filtro. Dios ve lo que hay en tu corazón, y porque ve lo que hay en tu corazón, entonces eres visto por Él. Entonces eres especial para Dios, aunque los demás no lo vean y aunque los demás no te lo digan. Eres especial para Dios. Amén. A lo mejor has estado en una etapa en tu vida en la que miras hacia adentro y dices: pero qué tan especial soy yo, que tratamos de agregarle a nuestra realidad ciertas cosas. Pero tranquilo, alguien tiene que escuchar aquí. Si estás lidiando con ese tema, si estás lidiando allá en redes sociales con ese asunto en el que te sientes insuficiente, ignorado por los demás, perdido en el campo mientras los demás están siendo seleccionados para algo mejor, eres especial. Eres especial, eres especial, eres especial, porque Dios no ve lo que los demás ven en ti. Dios ve lo que hay en tu interior, tu corazón, y eso te hace diferente y especial. Amén.
Confession time. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es no tener la apariencia para ser visto. Fue en el 2008. ¿Cuántos de ustedes han visto fotos mías de cuando yo era más? Levanten la mano. Mire, mire, tuve que pasar por una cirugía estética. No, no es cierto. No, pero el matrimonio me mejoró, eso sí, no, el matrimonio me mejoró. No, mi esposa ahí tuvo que hacer milagros, sí. Qué feo, qué malo. Tuvo que hacer milagros. No, pero allá en el 2008, yo sentí sinceramente lo que era no tener la apariencia para ser visto, para ser ignorado, para no ser valorado. Fue en el 2008 cuando en la iglesia en la que yo estaba sirviendo como director de jóvenes, de alcance, de evangelismo, eventualmente me promueven como pastor asociado y como pastor del ministerio en español. Y yo me emocioné mucho por esa gran oportunidad. ¿A quién no le gusta ascender? Muchos. De director de evangelismo, de jóvenes, ahora a pastor. Y cuando me dan la oportunidad y lo hacen público, nunca voy a olvidar ese servicio. Cuando terminó el servicio, varias familias hacían filita, vinieron a mí y me dijeron: David, por mi nombre, no como pastor. David, nos vamos a ir de la iglesia. ¿Pero cómo? Sí, nos vamos a retirar de la iglesia. Bueno, lo vamos a extrañar mucho. Éramos como 40 personas más o menos. Cuando de 40 personas se te van 2 o 3 familias, eso pega. Pero lo que más pegó y lo que más me dolió fue cuando me enteré por qué se fueron. ¿Quieren saber? Qué chismosos y morbosos son ustedes, hombre. Hasta la hermana se acomoda y dice: esperen que esto está bueno. No, hombre, tan bárbaros, Ramón. Eso me tocó, ¿qué le hago? No se lo voy a contar para que se les quite. No, me dolió cuando finalmente, nunca falta la hermana, el hermano que se entera de todo, menos el pastor. Se entera de todo. Y viene y me dice: mire, hermano David, pues bueno, ya hablé con fulanita, con el hermano, y ya supe por qué se fueron. Yo creo que me hubiera ido mejor si no hubiera sabido. En aquel tiempo, por eso le dije, ustedes no me conocieron cuando en aquellos años. Pero yo era más joven, tenía 28 años, me veía como 20 años, yo a lo mejor como 19 en aquellos tiempos, tengo 46 años. Pero yo me veía muy joven, a los 28 años yo me veía como de 19. Tanto así que en una ocasión alguien vino a preguntar algo y me dijeron: ¿está el pastor de la iglesia? Y yo salí y dije: sí. No, el otro pastor, el pastor. Yo soy el pastor de la iglesia. No, el pastor principal. Y yo soy el pastor principal, hombre. Entonces, yo soy el pastor. Ok, perdone. Entonces, era inexperto. Mi apariencia no era como a lo mejor la que ustedes ven el día de hoy. Y al final me entero que la razón por la que se retiraron fue simplemente porque yo no tenía el porte para ser pastor. Inexperto, joven, y no tenía el porte para ser pastor. Y lo que Dios me enseñó en ese momento es, aunque dolió un poco enterarme de eso, lo que Dios me enseñó en ese momento fue esto: que Dios no me escogió por mi edad, que yo no pedí ser escogido, así como David no fue el que buscó ser escogido, que yo no estuve detrás de la oficina del pastor diciendo: ahora sí, dame la oportunidad, ahora a mí me toca. Que Dios no se fijó en mi edad, en mi
apariencia, que no tenía aporte de pastor, pero al final lo que la gran enseñanza me dejó es que Dios se fijó en mi corazón de pastor. Corazón de pastor que hasta el día de hoy tengo mucha humildad de decir, algunos de ustedes pueden testificar que es un corazón de pastor. Y ha sido el mismo, desde antes de que me dieran la posición de pastor en esa iglesia, que fue mi primera iglesia. Ha sido el mismo corazón, compasivo, amoroso, de acompañar, de cuidar a las ovejas. Mira, no necesitas un filtro para que Dios te vea y valore. No es tu apariencia, no es tu título, no es tu posición, es tu corazón lo que Dios al final ve. Nunca determines tu valor, nunca determines tu posición, nunca determines lo especial que eres, nunca definas quién tú eres como persona alrededor de tus apariencias, alrededor de lo exterior. Que todo eso se defina alrededor de lo que hay dentro de tu corazón. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que tú quieres sorprender a Dios. Tú quieres llamar la atención de Dios. Tú quieres que Dios te vea. Entonces demuestra el tipo de corazón que tienes, el tipo de carácter, el tipo de persona, aquello que no se puede comprar, aquello que no se puede medir, pero que se puede ver, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está la riqueza de una persona. Ahí está la esencia de una persona. Ahí está el valor de una persona. Ahí está lo especial en una persona. Cuando tengo encuentros con gente en la iglesia, o cuando conozco personas y yo empiezo a descubrir su corazón. Mira, tú no necesitas llegar a la oficina de tu jefe y decir: me toca esa promoción, me toca esa oportunidad de trabajo, me toca ese ascenso, jefe. Tú no tienes que estar mendigando amistades, no tienes que estar buscando pretendientes aquí y allá. Cuando tú estás consciente de lo que hay en tu corazón, de lo valioso que hay aquí adentro, tu jefe, tu amigo, tu conocido va a empezar a darse cuenta que no va a valer la pena perderte. No tienes que andar buscando cuando eres congruente con lo que hay aquí adentro. Eso te hace diferente al montón, te hace especial, y eso es lo que hace que Dios te vea. El rey David eventualmente escribió un salmo que describe algo muy bonito de Dios, y es esto: Salmo 139, versículo del 1 al 5. Y esto es lo que dice. Mira la transparencia de David con Dios. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a hacer, incluso antes de que lo digas, Señor. Costa Road, al final David comprendió algo. Aun y cuando yo quisiera poner un filtro, Dios ve más allá del filtro. Aun y cuando tratara de cubrir mis imperfecciones, lo que no me gusta, lo que me da pena, lo que me avergüenza, aun y cuando quisiera poner un filtro a través de mis palabras, a través de una cara feliz, cuando realmente no estoy pasando un momento feliz, aun y cuando quisiera aparentar algo que no soy, al final del día la realidad es la misma. Dios ya me vio. Dios conoce todo de nosotros. Y el valor de una persona y lo especial de una persona no está en las apariencias, sino en el corazón. Porque Dios ve el corazón y Dios ve más
allá del filtro. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Costa Road. Cierra ahí tus ojos, ahí donde estás. Cierra tus ojos. Yo espero que Dios haya hablado al corazón de alguno de nosotros que ha estado lidiando con este tema, con este asunto, a veces de baja autoestima, a veces de ser ignorado, a veces de ser dejado atrás, y que a veces piensas que tienes que ganarte a través de ciertas cosas la aprobación, la aceptación de otras personas. Está en tu corazón. ¿Por qué no tienes ahí un tiempo con Dios y simplemente miras lo que hay dentro de tu corazón? Mira lo que hay dentro de tu corazón. Si al final lo que Dios ve es el corazón, ¿qué hay en tu corazón? Cuando en nuestro corazón hay honestidad, fidelidad, cuando dentro de nuestro corazón hay amor, gozo, hay paz, hay mansedumbre, bondad, el fruto del Espíritu. Cuando dentro de nuestro corazón nuestras emociones, sentimientos, pensamientos apuntan a Dios, que todo sentimiento, que toda emoción, que toda decisión, que toda acción bajo nuestra voluntad apunta a Dios, agrada a Dios. Ahí es donde está lo especial de cada uno de nosotros. Mi Dios, solamente tú conoces la historia de cada uno de nosotros, la imagen de cada uno de nosotros que estamos proyectando. Imágenes, Señor, que a veces caemos en el error de cubrirlas, de maquillarlas. Pero Padre, hoy tu palabra nos ha desafiado, nos ha confrontado, pero también nos ha inspirado y nos ha consolado. Nos da la esperanza que al final tú ves lo que hay dentro de nosotros. Y si dentro de nosotros hay cosas que no son buenas, que no son agradables, Padre, ayúdanos a removerlas, a no vivir conforme con tenerlas dentro de nosotros. Ayúdanos a removerlas completamente y reemplazarlas por aquellas cosas que te agradan y que te honran. Esas cosas, Señor, que al final nos hacen ser especiales y agregan valor a nuestra persona. Dios, si hay alguien aquí que se siente ignorado, si hay alguien aquí, mi Dios, que se siente insignificante, que no ha sido suficiente, que ha estado esperando y esperando y esperando a ser visto, recuérdales que la persona por la que más se deberían de preocupar de ser vistos es por ti, y tú ya los viste. El Salmo 139 nos deja en claro que tú me conoces antes de que mi palabra inclusive salga de mi boca. Tú ya la sabes. No hay nada en mí que pueda ser cubierto. Tú me conoces más allá del filtro. Permite que esa palabra sea esperanzadora para aquellos que están en esa etapa. Gracias, mi Dios, por ser un Dios tan especial, tan bondadoso y amoroso para con nosotros. En el precioso nombre de Jesús, así te damos gracias. Amén, amén. Y la iglesia de Cristo dice amén, amén. ¿Cuánta gente espera?